Pues verá usted, estamos en la colonia San Salvador, Xochimanca, en la avenida Cuitláhuac, que puede ser una calle muy familiar para la gente que vive particularmente en el Distrito Federal. Hace un buen tiempo que esta avenida, en este punto, en esta colonia, se distinguía porque se encontraban cuando menos dos de las más grandes fábricas de discos o fonograbadoras, como se le llama ahora. Desde este lugar se generaban grandes éxitos de corte internacional, generalmente de música mexicana o con artistas mexicanos. Todo esto ha sufrido una transformación, de eso venimos a platicar el día de hoy. Y sabe usted que una fonograbadora no solamente se integra por músicos, arreglistas, productores, artistas, sino pues por la gente que tiene que hacer de esta industria un negocio. Hoy vamos a platicar de muchas cosas, particularmente de la generación de los grandes artistas en esta marca, que es la primera que edifica una torre, tengo entendido, ¿no? La famosa torre Musart, que la palabra o la marca Musart se integra por música y artistas. Sí, señor. Bueno, hoy venimos con un buen amigo nuestro, con alguien que posee la historia desde otro ángulo de la industria fonográfica, que son las ventas y la promoción, a platicar precisamente de cosas muy interesantes que no son más que historia pura, que no están escritas en ningún libro, que pues yo estoy seguro que no se encuentran en ningún video. Entonces ustedes van a tener la oportunidad. ¿Ese es el tren que va para dónde? Es el que va. Ese es que lo habían quitado, pero todavía sigue pasando, es de carga. Ah, es de carga y atraviesa la avenida Cuitláhuac, ¿no? Así es. Eso es. De toda la colonia Clavería y sí. Bueno, esa es otra historia para que usted se dé cuenta que estamos en una zona fabril, claro, aquí por detrás es fabril realmente de negocios, ¿no? Bueno, antes pasaba el tren que iba a Veracruz. Ajá. Por aquí salía, pues lo quitaron y ya pusieron los de carga. Eso es, que sigue pasando. Que siguen pasando. Y bueno, algo que quiero significar hoy en esta entrevista es que vea usted, las fonograbadoras transnacionales han convertido en una práctica común el deshacerse de la gente que hizo, como dijo Antonio Aguilar un día, que pegó ladrillos en la industria, que hizo esta industria que generó todos los éxitos y por cuestiones de edad o de una supuesta incapacidad, bueno, pues los ha dejado de lado. En el pecado han llevado la penitencia. Pero en esta casa, la fidelidad, la lealtad, la amistad, el conocimiento, la experiencia tienen un lugar muy especial. Bueno, ya verá usted que descubriremos cosas muy interesantes. Por lo pronto quiero presentar a ustedes a mi amigo el señor Francisco Bosch, que todo el mundo lo conoce como Francisco Llopis. Entonces, Paco, pues vamos a empezar por ahí, ¿no? Bienvenido, Gustavo. Gracias, con mucho gusto y con mucho cariño. Claro, pues por ahí empezamos. Mi papá, en paz descanse, era actor. Yo nací en Valencia, España, en el año 33. Mi papá era republicano. Entonces, cuando se estalla la Guerra Civil Española, se viene para México, llega a México y con las Blanches trabaja en el Teatro Ideal, que estaba ahí en las calles de López. Anita Blanche. Anita Blanche e Isabelita Blanche. Isabelita Blanche. Entonces el empresario era un señor que le pregunta a mi papá, ¿cuál es tu nombre? Francisco Bosch Llopis. Y dice, vos quítatelo porque te van a decir Bochito, o sea, te van a estar bromeando mucho. Entonces él le puso Francisco Llopis. Yo cuando entro a Musart me registré como Francisco Llopis, porque yo conocía a don Eduardo Bautista, ese señorón de la industria del disco, que fue el que me trajo a trabajar aquí en el año 58, o sea, hace ya 55 años. Y la que me registró me puso Francisco Llopis. Y bueno, y mi papá también siempre era Francisco Llopis, y todos me conocieron por Francisco Llopis. Y se me quedó que tuve graves problemas para arreglar los papeles, porque mi mamá entró a México con un pasaporte que decía
su nombre y sus hijos, Amparo y Francisco. Pero pues Amparo y Francisco pueden haber miles, ¿verdad? Sin apellidos. Sin apellidos. Entonces mi papá era muy amigo de Rodolfo Landa, secretario general de la ANDA. Rodolfo Echeverría. Rodolfo Echeverría, hermano de Luis Echeverría. Sí, no todo podía salir bien. Exactamente. Y él estaba en gobernación, era el secretario de gobernación, y mi papá pues, le habló a Rodolfo Landa, y no te preocupes, yo le hablo a Luis. Total, que llegué a la Secretaría de Gobernación y me encomendó a un licenciado, Félix González, que trabajó en el Cine Nacional. Claro. Bellísima persona, muy preparado. Y él fue el que me arregló todos los papeles y ya me naturalicé mexicano. Pero creo que es una cosa bella en aquel tiempo. Pero los cheques, ¿cómo los firmas? ¿Con qué nombre? Con Francisco Bosch. Ah, ok. Pero para los amigos y la Para los industria... amigos, Francisco Llopis. Francisco Llopis. Así es. Que todos te han de preguntar lo mismo, que si tú tuviste que ver algo con los Llopis, ¿te acuerdas? Exacto, El grupo sí. aquel del rock. Cuando yo era vendedor, todos los clientes me preguntaban, oye, ¿tú qué eres? Y estaban en su apogeo en aquel tiempo. Bueno, pues si te preguntaban mujeres, tú debías aprovechar. Pues soy su primo. Pues sí, ¿verdad? Así ligaba. Bueno, fíjese usted que tu padre llega con un gran número de inmigrantes republicanos Sí, españoles, sí. en el que venían intelectuales, artistas, escritores, dramaturgos, o sea, una gran carga, Grandes doctores. médicos, una gran carga positiva para nuestro Sí, país, sí, claro. que muchos destacaron en muchas disciplinas. O sea, venía Jesús Valero, que trabajó, Luis de Llano, Garaza, Caraza, José Baviera, José Baviera, venían muchos, Amparito Arosamena creo que también venía ahí, ajá, y las Blanches. Bueno, Anita ya estaba aquí, llegaba Isabelita nada más, y otros que no recuerdo los nombres. probablemente muchos de los que no conocemos los nombres, pero que tenían destacadas actividades, Definitivamente. aunque los que recordamos más son los actores, los productores. Así es, grandes escritores. Tu papá fue restaurantero. Sí, mi papá instaló con Fernando García, el Gavilán. ¿El dueño del Atlante? ¿O entrenador del Atlante? Algo tiene que ver, ¿no? Jugó en el Atlante. Ah, ok. O sea, vino con el Barcelona a México. Aquí el general Núñez, que era el dueño del Atlante, Ah, eso es. lo ve y lo quiso contratar, pero entonces ya lo había contratado el San Lorenzo de Almagro. Él se va a Buenos Aires y años posteriores el general Núñez lo contrata para el Atlante. Y ya de ahí después va a las Asturias y a la España. Y después ya se hizo entrenador del Irapuato, del Veracruz, en fin, de varios equipos, y se hicieron socios. Y eran íntimos amigos de Carlos Arruza. Arruza El siempre ciclón mexicano. estaba allí en el restaurante, ¿Que estaba en dónde? en Gómez Farías y Ezequiel Montes. Ah, eso es. Restaurante Bar Palas, Cerca de Reforma y del Monumento a la el Revolución. Monumento de la Revolución. En la mera esquina, ahí estaba. Que se debe haber comido muy bien, ¿no? Muy bien se comía. Y venían muchos pelotaris, porque el frontón pues, está adelante. Muy cerquita. Y iban muchos artistas, toreros. Era un ambiente muy bonito en aquella época. Bueno, y siempre los españoles han logrado un ambiente muy especial en la Exactamente. camaradería, en la convivencia, Exactamente. en compartir la comida Así es. y la bebida, Y el dominó, y los puros, y los puros. y la plática. Exactamente. Todos recordaban sus años, ¿no? Pues debes haberte pasado una infancia muy Padrísima, alegre ahí. muy bonita. Entre toreros, futbolistas y artistas. ¿Y qué querías ser entonces? Pues yo que no sé, quise ser. ¿Torero? No, torero no. Ese fue mi cuate Ramón Llano. Ah, Quise ser futbolista, no pude. Y luego ya el señor Baptista me trajo aquí a trabajar y aquí me quedé hasta la fecha, afortunadamente. Una compañía preciosa con unos ejecutivos extraordinarios y fue una compañía en el primer lugar de la industria nacional. prácticamente la primera industria mexicana, aunque haya sido fundada por un venezolano. Sí. Pero la primera marca mexicana, ¿no?
Bueno, había marca mexicana, sí. Porque antes había era la Pirles, pero le habían fundado alemanes. Exactamente. Y Pirles no tenía que ver nada con ninguna palabra mexicana, ¿no? Exactamente. Y Musart ya es mexicano. Ya era como tal. Y esa fue parte de su especialidad, los artistas mexicanos. Ya lo creo, estoy con todos los artistas nacionales que salieron de aquí. Bueno, usted va a oír ahorita la lista de los artistas que se generaron en esta casa, porque la antigua casa estaba muy cerquita de aquí, ¿no? Aquí pegadito, ahí abajo. Panamericana de Discos se llamaba. Ah, eso es. Y después se construyó la torre que se inauguró en el año 70. Muy al estilo de la Torre Capitol en Chicago. Ándale, no más que aquella es redonda, ¿no? Circular, así es. Y esta es muy parecida. Pero fíjese usted que aquí, bueno, aquí nacen pues, estrellas de todo tipo, porque nacen productores, músicos, promotores, pues todo, yo creo que debe ser uno de los primeros promotores también de la industria, ¿no? Entonces éramos vendedores y promotores. Yo creo que fue uno de los, pues no, porque hubieron antes 2 o 3 gentes que trabajaban, uno en Guadalajara y otro que viajaba de Guadalajara hasta Tijuana y Mexicali, que le llamaban el caballo blanco, porque viajar en aquella época era horrible, ver por las carreteras y todo. Y por el corrido de José Alfredo. Exactamente. Que esa es la ruta. Exactamente, sí. Ah, muy bien. Bueno, pues la promoción, la gente probablemente no tenga gran familiaridad con la industria fonograbadora. La promoción es la encargada de propiamente dar a conocer a través de los medios la música que se genera en una empresa como esta. Y contigo pues ahorraban un sueldo, porque es promotor, o sea, promovías en las radioemisoras, sí, y vendías en las casas de discos. Exactamente, que había muchas en aquella época. ¿Y tu ruta siempre fue el sureste? No, fue Puebla, empezaba Puebla, bueno, San Martín, Texmelucan, Puebla, Tehuacán, Orizaba, Córdoba, Fortín. Fortín. Pero Fortín no había clientes, no había radiodifusora. Ajá. No había clientes. La cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cosamaloapan, Tuxtepec y Tlacotalpan. Y de ahí me iba a Veracruz. En Alvarado tampoco había clientes. Y de Veracruz me iba a Jalapa, y de Jalapa, Perote, Tezutlán, Martínez de la Torre, y bajaba por Pachuca. Ah, caray. Oye, pues muy amplia la ruta. Y luego me dieron Oaxaca. Ah, aparte. Pero yo nada más fui 2 años ahí. Después ya era muy larga la zona, y en aquel tiempo manejaba una camioneta que traía discos LPs y una camioneta panel que traía como 800 o 900 discos. Que pesaban mucho. Mucho. Pero entregábamos al cliente, hacíamos la nota, la firmaba y después ya facturaba la compañía. Así duramos como 4 años. Pero es que teníamos también un catálogo extraordinario, caray. Hablamos de la década de los 60, ¿no? Sí, sí. Es que Musart representó a Capitol hasta el año 64, en mi Capitol, que tenía Melodía Inmortal, Nat King Cole, los grandes artistas de aquella, Ray Anthony. Pero se termina ese contrato y me acuerdo que el señor Bautista hizo una reunión diciéndonos, pues ya nos quitaron este importante catálogo, pero nosotros ya teníamos a Lucha Villa, Antonio Aguilar, Carlos Campos, Miki Lauren empezaba, los Yorcis después, Angélica María, Alberto Vázquez, Manolo Muñoz, Alberto Vázquez. Y ya con ese catálogo, o sea, yo cuando empecé a manejar ese catálogo ya, que fue en el 65, ya ganaba de aquella época 1.500 pesos, que era muy buen dinero. Y poco a poco fui ascendiendo, pero se hizo un catálogo extraordinario. Entonces el señor Bautista firmó contrato con Fantasy, con la de los Creedence. Ah, caray, sí es cierto. A los Creedence. Bueno, cuando teníamos en mi Capitol tuvimos los 5 primeros discos de los Beatles.
Bueno, hay que explicarle a la gente que ese era un tiempo donde si no había una distribución directa en México a través de otra compañía, de una empresa inglesa, que era Capitol, en ese tiempo, los discos se tenían que importar. Así es. Y salían muy caros y tenía uno que correr todo el procedimiento ese de una agencia aduanal y hacer un pago y recibirlo como en un mes aproximadamente. Así es, así es. Pero entonces Capitol, para brincarse ese trámite, se distribuía a través de ustedes. A través de nosotros. ¿Y tenían ustedes los 5 primeros lugares? Los cinco LPs de los Beatles. Ah, de los Beatles. De los Beatles. Los primeros. Los primeros. Ajá. Que se vendían extraordinariamente. Que originalmente eran de la marca de discos Apple Records. Sí. Y concesionada a Capitol. A Capitol. Y distribuida por Mozart en México. Exactamente, exactamente. O sea que a ustedes les tocó hacer a los Beatles en México. Sí, sí, 1968. Promoverlos y todo, claro. Ah. Aunque ellos ya empezaban a tener un cierto renombre, ¿no? Sí, bueno, pero había que entregarlo de forma directa aquí, ¿no? A la radio, claro. Ah. Oye, pues eso es un antecedente. ¿A ti te tocó venderlos entonces? Sí, claro. A los Creedence también. A Creedence, que fue otro acontecimiento. Huella también la representamos nosotros. Reprise también con Trini López. Claro. Que fue un trancazo tremendo. El reloj, el martillito y todo aquello. El martillito, sí. Y varias compañías ya más pequeñas, DLB. Ah, que también fue un acontecimiento ese más local del norte. Del norte, sí. Ramón Ayala, Lupi Pole, todos esos artistas. ¿Y de Sudamérica? ¿Todavía no tenían nada? Codiscos. Codiscos. Ah, ¿y te acuerdas de alguno de los temas? Hijo, ahorita no me acuerdo. Pues yo creo que era Alfredo Gutiérrez. Ah, claro, la Charamusca. La Charamusca, sí. Eso lo distribuíamos nosotros. ¿Y los corraleros de Majagual no eran de ustedes? Eran de RCA Víctor. De RCA y de Pirles. Y de Pirles, porque Pirles distribuía Fuentes. ¿Sabe usted que los corrales de Majagual llegaron a México y causaron sensación? Y de ahí se derivaron, bueno, pues el director de Cañaveral venía con los corraleros de Majagual, el que fue el fundador de la Zona Dinamita venía con los corraleros de Majagual. Bueno, Alfredo Gutiérrez fue parte alguna vez de los corraleros de Majagual. Bueno, pero Alfredo Gutiérrez hizo una época en la música popular aquí, cabaretera. Digo, así se llamaba. Usted disculpará. La Charamusca. Y hay una canción del Borracho sin ofender también, ¿no? Oye, pues una gran época. Una extraordinaria época. Pero era como la generación ya de un acontecimiento mucho más grande de la música, ¿no? Sí. ¿Y ustedes siempre le apostaron a la música popular? Sí, pues aquí. Bueno, que tuvieron de todo, ¿no? Aquí también representamos de España a Zafiro, que ahí grababa Mocedades, la de Rosas en el Mar. Claro, sí, ahorita nos acordamos. Ahorita me acordaré. Maciel. Estamos hablando de los 60 también. Serrat, también sacamos algo de Serrat. Efectivamente. Y otros artistas más. Bueno, a él se le hace muy normal decir y otros artistas más, pero vamos a ir diseccionando estos nombres y se dará usted cuenta de cuántas canciones y cuántos éxitos nacieron aquí. Pero volvamos contigo. En la década de los 60, ya en las postrimerías de los 60 fue cuando yo te conocí en Orizaba. Ajá. Muy activo. Bueno, no era mucho el trato con los locutores, pues, más bien con los programadores. Los programadores, sí. Y te llevaba mucho tiempo visitar se llamaban discotecas, entonces, que eran tiendas de discos. Que había muchas. Bueno, hasta en los mercados, pequeñas tiendas, sí. ¿No? Ahí en Orizaba había, en el mercado de discos. De discos que estaba allí, ahí vendían discos también. Y Discorata. Y los grandes almacenes también. Y Casa Ontiveros, López y Montes. Lo empezaron las tiendas de autoservicio a tener ya a vender los discos y obviamente muchos clientes fueron desapareciendo, ¿verdad? Pero ¿cómo conociste al señor Baptista? En el restaurante mi papá él iba de vez en cuando a comer ahí, iba con el que era director de ventas entonces, Pepe Luengo. Y entonces un día le dije, yo trabajaba con mi papá, pero me daba 10 pesos a la semana.
Dije, no, esto Bueno, no pero es la comida y todo lo demás. y esto no es negocio para mí. Y le dije un día al señor Bautista, oiga, usted me podría dar trabajo en... Sí, cómo no. Y me dijo, preséntate el lunes. Vine aquí el lunes y entonces ya firmé contrato y todo y me quedé en el almacén surtiendo discos, porque estaba de encargado del almacén Marcelo Gorraiz, hijo del cachorro, del torero, de Paco Gorraiz. Claro. Entonces él se quedó como 2 meses ahí enseñándome cómo estaba todo el rollo y ya yo me quedé en su lugar y él salió de viaje.